Bueno gente, yo tengo este vacío, no es mucho, esto en realidad es para mí, me lo dieron y dije bueno, ¿por qué no hacer un videito mostrándote algo simple? Lo que voy a hacer yo con este vacío es limpiarle un poco el exceso de grasa, sacarle este cuero, este es como un cuero, ¿viste? Después no lo vamos a poder comer eso, ¿ves? Acá también tiene un poco de ese cuero, tenemos que dejarle grasita para que la grasita va a ser lo que, ves que esto es un nervio, la grasita va a ser lo que a fin de cuentas nos va a dar bastante sabor también. Ahí, sale fácil, ¿ves? Es casi como limpiar una entraña. Esta membrana que tiene ahí, es por ahí. Y ahí nomás, listo. En primer lugar lo que voy a hacer es, si querés lo podés sellar, yo no lo voy a sellar, lo voy a mandar directamente así como está, el trocito en una placa. 1 hora y media a horno bajo relativamente, 150, 160 grados, no mucho. 1 hora y media lo vamos a mandar en una placa con un poquito de aceite de oliva o aceite común, un poquito de sal, si querés un poquito de pimienta, y lo vamos a mandar así por ahora. Ahí, una plaquita, un chiquitín de aceite, porque esto va a desgrasar igual. Ahí un chiquitín de aceite y mandamos nuestro vacío. Un poquito de pimienta, un poquito de sal. Y así, 1 hora y media a horno bajo, 150 a 160 grados. Bien, una vez pasada esa hora y media dentro el vacío, yo tenía una cebollita, piqué una cebollita así tipo en aro, juliana, como vos quieras, así. Tenía este morrón, de casualidad que tenía este morrón rojo, asado, lo tenía en aceite, y tenía un morrón verde normal, ¿no? Lo corté todo en juliana. Obviamente si no tenés este asado, obviamente crudo, ¿no? O sea, así de recién comprado, común. Yo tenía este, nada, como está ahumadito, va a estar bueno. Así que una vez que pasó la hora y media la carne en el horno, la retiramos. Ahí tenemos la carnucha que tiene, ahí abajo largó toda la grasita esa, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es retirarle toda esa grasita. Voy a sacar esto y sobre ese mismo fondo le voy a tirar las cebollitas, los morroncitos verdes y el rojo que tenía de casualidad ahumado. Como ya te digo, no hace falta que esté ahumado, yo porque lo tenía justo ahí y dije lo voy a aprovechar porque es lo que tenía. Hacemos un colchoncito. Venimos con unas papitas acá, yo las corté crudas, las corté 1 centímetro más o menos. Como te decía, esto es una porción, ¿no? Era para mostrarte cómo podemos hacer un vacío al horno rico, tierno y bueno, y bastante económico. Le voy a agregar un poco de sal. Estaría buenísimo si tenés un aceite de oliva, tirarle un aceite de oliva. Si no tenés aceite de oliva, tirarle aceite común nomás. Pimienta, orégano, ají molido. Y vuelvo con la carne acá arriba y así. Si querés le podemos tirar un poquito de caldo. Yo no tengo caldo en este momento, pero le voy a tirar un chorrito de agüita ahí. Si querés lo podés tapar con un film, con un papel aluminio para que se encierren los vapores. Yo lo voy a dejar así hasta que estén listas las papas. Una vez que estén listas las papas, a comer. Gente, antes que me olvide, el otro día me hicieron una entrevista. Les dejo acá arriba el link del video hablando con, se llama, está buena, es una entrevista que me hicieron en referido a lo que es el canal y todo eso. Así que los invito a que vayan a ver ese video. Vamos al horno y volvemos cuando estén listas las papas. Y bueno, ahí está terminado el pedacito que yo tenía de vacío. Obviamente el vacío viene grande, ¿no? Este era una tirita nada más, era un bordecito. Me lo dieron, así que dije, bueno, vamos a hacerlo así, nada más. Pero obviamente el vacío puede ser mucho más ancho, más largo, de 2 kilos, 1,5 kilos, 2 kilos, 3 kilos. Esto era así. De la misma forma puedes emplear el método, sea de 1,5 kilos, de 2 kilos, 3 kilos, es lo mismo. Así que bueno, nada, y queda, mirá, ves que se desarma la carne, está caliente, perdón, mirá. Así que bueno, yo que voy a hacer, me voy a hacer un huevo frito para tirármelo arriba de todo esto en el plato. Ahí te lo voy a mostrar. Ah, cierto, tengo que sacarte. Perdón, me olvidé. Ahora sí, ¿qué tal, Papita con las verduritas. Huevito que se pinchó.
la carne Zully, que está espectacular. Bueno, ahora sí, gente, es todo un ritual esto, servir el plato, sacarle las fotitos, hacer el reel para Instagram. Vayan a mi Instagram a ver los reels que hago a veces de los platos. Acá está la carne, como les digo, miren, se desarma. ¿Ven? Prácticamente no hace falta cuchillo. Después tenemos las papitas con las verduritas. Mirá, ahí. Las papitas con las verduritas. Buenísimo, gente. Muy bueno. Ahí también hice una fotito, un primer plano ahí de la verdurita con la papita para Instagram. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado esta receta, este tip de cocina. Nos vemos en la próxima. Yo me voy a comer tranqui. Y bueno, no se olviden que los quiero mucho. Bye bye. Bueno, esto va a ser bastante rápido y sencillo. Unas vieiras que estén descongeladas, obviamente. Vamos a tirar un chiquitín ahí de sal. Esto es crema de leche que no está preparada, no tiene nada. Así que... Y estas son las vieiras gratinadas al horno. Se me apañó. Mentira que está caliente, ¿no?